Tengan ustedes muy buenos días, queridos clientes de Credicor Capital. Mi nombre es Ignacio Ruiz Tagle y yo soy Managing Director de Gestión de Patrimonios en Credicor Capital Chile. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de webinar, donde expertos de Credicor Capital hemos preparado para los clientes de Chile, Perú y Colombia en este caso, dado todos los acontecimientos actuales. Como parte de nuestra oferta de valor, nuestro objetivo es mantenerlo informado respecto de los hechos más relevantes en la economía y en las finanzas, junto a su impacto en nuestras estrategias de inversión. En esta oportunidad contaremos con la participación de Daniel Velandia, Head of Research, quien nos contará sobre su perspectiva económica. Daniel es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía en la misma universidad y es también designado Chartered Financial Analyst. Cuenta con 13 años de experiencia y previamente ha desempeñado cargos de docencia, investigación académica y en el sector financiero. Fue profesor investigador de la Universidad del Rosario, profesor en el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Es especialista también en análisis económico del Fondo de Pensiones Scandia. El equipo de research, donde está Daniel, tiene una estrecha relación con gestión de patrimonio, sobre todo con nuestro equipo de asesoría de inversión. El equipo de asesoría de inversión tiene como misión crear un portafolio diversificado de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Ellos se apoyan en el equipo de research para obtener la visión de mercado sobre la cual construye la estrategia de inversiones. Y también research hace el análisis fundamental de renta fija y de renta variable MILA para seleccionar los bonos y acciones que recomendamos a los clientes para su portafolio. Recuerden que al final de esta presentación pueden realizar sus preguntas en el botón Q&A o durante la presentación también, en la parte inferior de sus pantallas. Estas serán realizadas a los expositores al final de la presentación. Y asimismo también al final de este webinar estaremos enviando un correo con la grabación de este y una pequeña encuesta para que usted nos pueda ayudar a seguir mejorando. Muchas gracias, clientes, por conectarse. Daniel, te doy la palabra. Mil gracias, Ignacio, por la presentación. Buenos días a todos y bueno, apagué el micrófono sin culpa. Mil gracias nuevamente a todos por la compañía, por aceptar esta invitación. Y bueno, como dijo Ignacio, la idea siempre en estas presentaciones, ya que espero se esté volviendo, digámoslo, una norma y una costumbre, es mostrarles lo que estamos viendo a nivel de la economía mundial, por un lado, pero en particular lo que estamos viendo en nuestra región y en nuestros países, ¿no? Particularmente en Chile, Colombia y Perú. En la medida en que estamos haciendo estas charlas de manera mensual, la intención, como he expresado en ocasiones anteriores, es tratar de hacer una presentación cada vez más concisa, solamente con los cambios más importantes del último mes. Hay presentaciones que se nos vuelven un poco más extensas, particularmente cuando tenemos grandes cambios en nuestras proyecciones y perspectivas, pero la idea es ir haciendo un seguimiento mensual de lo que estamos viendo. Entonces, arranco. Bueno, dejemos la cámara prendida. Si hay algún problema con la red, probablemente la tenga que apagar, pero mientras tanto, mientras me digan que todo va bien, la dejo prendida para que me puedan ver eventualmente. Bueno, arranquemos, por favor, con la siguiente lámina. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo es una recuperación gradual de la actividad económica a nivel mundial. Ustedes pueden ver la línea que está en la mitad, que habla como el escenario base. Es lo que seguimos viendo la mayor parte de economistas alrededor del mundo en lo que respecta a la velocidad de la recuperación. Estaba mirando, de hecho, hace un momento un reporte que mostraba cómo iban todos los sectores de la economía norteamericana recuperándose y me sorprendía de cómo la velocidad de recuperación es muy similar en Estados Unidos a la que uno ve en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, obviamente con diferencias importantes en muchos casos, pero en general los sectores todos están teniendo un comportamiento bastante similar y estamos más o menos 20-30% por debajo en niveles de actividad de lo que veíamos antes de la pandemia, ¿no? Es bastante similar y ustedes se dan cuenta en esta gráfica, precisamente en el escenario base que se tiene en general, esto es de la OSD,
que se esperaría que los niveles de crecimiento económico se alcancen a finales del 21, ¿no? Ese es el escenario base, esa es una recuperación, yo lo digo que es más como en forma de U, no tanto de V, sino más en forma de U, una recuperación relativamente gradual, pero ese escenario base puede ser algo optimista, hay que reconocerlo, y por eso nosotros en particular, pues en Credit Corp, vemos la posibilidad de una recuperación un poco más lenta y más bien alcanzando esos niveles precrisis hacia mitad de 2022. Está ese otro escenario, que es, que es el que está abajo, una segunda ola de coronavirus podría llevar a un crecimiento más lento y pues ustedes han visto, todos hemos visto lo que ha sucedido en en las últimas semanas en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Asia, en fin, en muchos países donde parece que hay un rebrote gradual del coronavirus, Italia, España, Alemania, todos ellos están ahí. Y no hay que descartar, como de hecho en algunas partes ya se está viendo, nuevos cierres, nuevas medidas más estrictas que moderen la velocidad de recuperación. Entonces nosotros en Credit Corp Capital estamos más bien como en un escenario en la mitad de esas dos líneas, entre el base y la segunda ola, porque creo que vamos a seguir teniendo estrategias acordeón, ¿no? Entro, cierro la economía para evitar, digamos, que haya nuevos contagios, sobre todo que pongan en riesgo o con mucha presión a los sistemas de salud de todos los países. Ahora bien, yo decía desde hace un par de meses, yo creo, los que nos acompañaron, que nuestra percepción era que había cada vez menos disposición por parte de las autoridades a cuarentenas generalizadas y estrictas, al estilo marzo-abril. Y creo que esa tesis nuestra se ha cumplido hasta ahora. Nosotros creemos que va a seguir habiendo probablemente más como cuarentenas y medidas de aislamiento focalizadas, pero consideramos, por lo menos por ahora, poco probable todavía que volvamos a condiciones tan gravosas para la actividad económica como las que vimos en marzo a abril. Sigamos, por favor. Esta lámina muestra lo que ustedes ya conocen, creo, lo que es una costumbre y es las principales gráficas que extraemos de la encuesta de Bank of America que se hace mensualmente a gestores de portafolio a nivel mundial. Y en general lo que quiero subrayar, básicamente lo que está escrito en la lámina, es que en este momento el mercado está muy enfocado en la renovación de estímulos fiscales. Recuerden que la mayor parte de estímulos fiscales en el mundo se pensaron para 3, 4 meses, ya pasaron, y por tanto ahora todos estamos enfocados y analizando lo que puede pasar hacia adelante con la renovación o no de esos programas. Estados Unidos ha estado en el centro de la contienda, porque esto es una contienda, ya empezó también la época de elecciones y eso dificulta más las cosas, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que no ha habido un acuerdo entre demócratas y republicanos para renovar las ayudas. Pero bueno, algo vendrá seguramente, pero como digo, el tema electoral enreda bastante la situación. Todo el tema comercial y el tema geopolítico cada vez gana más en espacio entre los riesgos y en el mercado, porque ustedes han visto lo de Estados Unidos, China, otra vez un escalamiento, eso tiene mucho sentido una vez Trump pues está buscando ser reelegido. Y por otro lado, aparte de Estados Unidos, vemos que vuelven a salir las noticias alrededor del Brexit. Hoy por hoy la probabilidad de un Brexit sin acuerdo, es decir, que Reino Unido tenga que ser un país más como cualquier otro en su relación con la Unión Europea, es cada vez más alta esa probabilidad. Entonces, los riesgos geopolíticos vuelven a aparecer una vez, o sea, los riesgos no van a desaparecer nunca, ¿no? Esa es la norma en los mercados y en la economía. Entonces, una vez lo del virus va como quedando un poquito atrás, obviamente es lo principal todavía, pero poco a poco ahí vamos saliendo, pues vuelven a surgir, resurgen esos riesgos que veníamos trayendo antes y que por supuesto no se han eliminado. Ustedes ven entonces la gráfica de abajo a la izquierda. Ustedes ven que ha bajado bastante ya, como que la proporción de que el principal riesgo es la segunda ola de coronavirus. Se está materializando en buena parte ese riesgo, pero hay otros riesgos que empiezan a ganar más peso
pues dada la situación en que estamos. Entonces fíjense que ahí aparece con alta porcentaje ya frente al mes pasado la guerra comercial con China, muy importante las elecciones en Estados Unidos, que como yo he dicho anteriormente, no importa si uno le gusta Biden o Trump, el hecho es que las elecciones siempre generan volatilidad, siempre generan un impacto, por ejemplo, en las acciones financieras o en los títulos financieros, generan impacto en los sectores, en el sector salud, porque todo es el Medicaid y el Medicare y el Obamacare, todo eso genera siempre volatilidad e incertidumbre, y pues en la medida en que se van desarrollando las elecciones vamos a tener seguramente mucha volatilidad en ciertos activos y en ciertos temas en particular. Siempre hay que recordar que sigue habiendo un riesgo, digamos, que siempre está presente, que se ha disminuido mucho afortunadamente por las medidas de las autoridades, pero que el mercado sigue diciendo, oiga, ojo con el tema del crédito, del riesgo de crédito de los emisores en el mundo de las grandes y medianas empresas, porque pues las empresas siguen teniendo una caída muy fuerte en ingresos y por el otro lado se siguen endeudando cada vez más. Entonces hay que seguir monitoreando esto. Eso es un riesgo más de mediano y largo plazo, pensaría yo, en la medida en que nosotros vemos que pues la normalidad no va a llegar rápido y por el contrario la deuda pues sí se queda, ¿no? Se queda estancada y las empresas siguen endeudándose para poder sobrevivir a esta situación y por tanto pues es un riesgo que hay que monitorear. Por eso nosotros siempre hemos mencionado a lo largo de toda esta crisis desde el punto de vista de las inversiones y de nuestros clientes que tal vez por lo menos para clientes que no sean de alto perfil de riesgo, es muy importante estar en inversiones de compañías con bajo apalancamiento, ¿no? Uno de los principales riesgos que hay en el mundo en este momento es ese alto apalancamiento y empresas que no sean financieramente sólidas pueden tener problemas de liquidez hoy, que en algún momento se pueden poner un problema, convertir en un problema de solvencia. Por lo tanto, eso hay que monitorearlo. Insisto, el riesgo ha bajado bastante gracias a las autoridades, a su intervención, pero pues es un riesgo que permanece. Y fíjense, aquí esta vez me detuve en todos los riesgos porque lo del populismo, quiero seguirlo ratificando, resaltando. El populismo es un riesgo gigante a nivel mundial. Recordemos que el populismo no es de derecha o de izquierda, es de todas las espectros políticos. Y es un riesgo que no solamente vemos en Chile, Colombia o Perú, ¿no? Que lo hemos visto recientemente, más marcadamente. Es un riesgo que está presente en la mayor parte del mundo en un momento donde las condiciones sociales se deterioran bastante. Entonces es un riesgo que empieza a surgir, porque quiera lo uno o no, esté de acuerdo o no, la realidad es que medidas populistas siempre tienen un efecto muy negativo sobre la actividad económica y las condiciones sociales en el mediano y largo plazo, más allá de que en el corto plazo puedan parecer relativamente lógicas esas medidas que se toman, ¿no? La gráfica a la derecha muestra algo que de alguna manera es positivo, podríamos decirlo, y es que vemos que un mayor número de inversionistas sí cree que ya tocamos fondo y que esta recuperación llegó para quedarse. Lenta, pero que llegó para quedarse, y eso al final, pues es en gran parte lo que estamos viendo reflejado en los activos de riesgo. Sigamos, por favor. Bueno, esta gráfica nos pareció muy interesante. La verdad la tomamos de Robert Schiller y es cómo después de grandes crisis, ustedes ven unas barras negativas allá abajo, después de la Gran Depresión de los años 20, 30 y después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Te pasaste, te puedes devolver, por favor. Gracias. Después de esas dos grandes crisis económicas mundiales, nosotros vimos tasas reales negativas por un buen tiempo, ¿no? Y eso ayudó a los países, a las economías, a salir adelante. Y es muy interesante comparar esta situación con la situación actual con esos dos momentos del tiempo, porque nunca habíamos visto un endeudamiento tan alto. De hecho, el endeudamiento actual es muy similar. Puede ser un poco mayor, pero podría ser bastante similar. El endeudamiento, hablo yo de los gobiernos del mundo desarrollado en particular, a lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los niveles de deuda hoy son muy altos y la forma de, llamamos los economistas, licuar un poco
el problema de deuda es teniendo tasas reales negativas. Eso lo que hace es que la deuda definitivamente se va como disminuyendo en términos reales en la medida en que la inflación supera a las tasas de interés. Eso es una cosa interesante y lo mencionamos porque durante los últimos años hemos mencionado, ratificamos, no hay presentación en que yo no hable y no mencione esto, que los excesos de liquidez son los que tienden a ayudar a los mercados a soportar las economías más allá de los problemas económicos que existen. Y creemos que eso va a seguir siendo así. Entonces nosotros no podemos descartar inclusive que repitamos los efectos y los temas que vimos en esas dos épocas del tiempo de grandes niveles de endeudamiento a nivel mundial, en el sentido en que los bancos centrales seguramente van a seguir haciendo lo posible para mantener grandes montos de liquidez, inyectando masivamente dinero en la economía, manteniendo las tasas de interés muy bajas, pero por el otro lado una inflación bastante contenida e inclusive la posibilidad de que la inflación suba, pero las tasas de interés se mantengan bajas. Eso realmente es difícil, pero es una posibilidad, como se vio en esos dos momentos del tiempo. De hecho, hoy hay que resaltar de manera muy importante, Powell mencionó que la política monetaria está cambiando un poco en Estados Unidos. Están dispuestos a dejar que la inflación supere por un tiempo el umbral del 2% y aún así no subir tasas de interés en ese momento. Entonces se está hablando como de una política monetaria en Estados Unidos más flexible. Ya no se habla de un 2% como meta, sino 2% promedio como meta en la inflación. Y por el otro lado, están dispuestos a dejar que la tasa de desempleo baje, pero mientras no haya grandes presiones inflacionarias, no subirían la tasa de interés. El mensaje de hoy de Powell es muy poderoso en el sentido en que están dispuestos entonces a dejar que la inflación suba por un tiempo, que la tasa de desempleo baje por un tiempo, y no necesariamente suben tasas de interés. Y eso podría conducir efectivamente a algo como lo que vimos tras la Gran Depresión y tras la Primera Guerra Mundial. Eso es muy importante, insisto, porque la liquidez va a seguir generando distorsiones, porque las hay, pero al mismo tiempo generando que la crisis no sea más fuerte y generando que los activos de riesgo, eh, digamos, se sostengan también y no haya un gran comportamiento negativo. Insisto en la tesis, la economía no está bien, la economía se está recuperando muy gradualmente, todos sabemos que estamos en la peor crisis en 100 años, pero por otro lado, los excesos de liquidez son tan amplios, lo que estamos viendo es tan histórico, algo tan sin precedentes, que seguramente vamos a seguir viendo unos activos de riesgo sostenidos por un tiempo la perspectiva es que las tasas de interés se mantengan en niveles bajos por al menos 2 años, digamos que ha sido como el guidance de los principales bancos centrales. Yo aquí siempre quiero hacer el mismo énfasis, quiero dar el mismo mensaje de que esto no quiere decir que entonces los activos de riesgo van a seguir apreciándose sin parar, sin parar, sin parar, no. De pronto incluso es más difícil para los activos de riesgo seguir apreciándose en un momento en el que, eh, en el que nosotros vemos activos de riesgo en máximos históricos. Eso, digamos, es importante mencionarlo. Las bolsas, por ejemplo, en Estados Unidos han tocado nuevamente máximos históricos, lo cual es increíble en medio de esta situación. Y pues seguir subiendo y subiendo al mismo ritmo de los últimos meses va a ser difícil. Entonces, lo que estoy diciendo, y sigue siendo nuestra hipótesis, es que la liquidez seguramente va a seguir soportando activos de riesgo, puede evitar grandes caídas en algún momento, va a seguir habiendo volatilidad y va a ser muy difícil pues seguir viendo subidas en precios al ritmo que lo hemos visto últimamente, y por eso hay que ser muy juicioso, y siempre lo decimos, insisto, en cuanto a respetar siempre el perfil de riesgo, porque creemos que aquí sigue habiendo muy buenas oportunidades de mediano y largo plazo, pero en general lo que deberíamos esperar es mucha volatilidad, sobre todo en un proceso electoral, en un proceso, digamos, hacia adelante que no pinta fácil, sobre todo también en términos de la velocidad de recuperación de la economía. Sigamos, por favor. El dólar, esta gráfica es súper interesante, súper interesante. Todos ustedes nos preguntan por dólar, obviamente, de manera permanente. Creen mucho en los economistas. Yo digo que somos un mal necesario, ¿no? Porque no le pegamos a una en lo que respecta a dólar, pero igual nos siguen preguntando, nos tienen mucha confianza y se los agradecemos. Pero esto es muy difícil. Fíjense cómo el dólar
frente a monedas desarrolladas, se ha mantenido relativamente bajo. Claramente ha habido una apreciación importante, pero últimamente hemos tenido una caída significativa, que es la línea de abajo, y estamos llegando incluso a niveles del 2016, ¿no? Ya estamos similares a niveles del 2014. Realmente ha habido alguna depreciación del dólar que ha sido muy evidente contra monedas como el euro, por ejemplo. Ahora bien, la otra línea, la naranja, muestra que el dólar frente a mercados emergentes se mantiene en niveles muy altos, ¿no? Entonces, aquí hay una divergencia importante que quiero resaltar, y es que en este momento hay mucha mayor percepción de riesgo hacia mercados emergentes, lo cual me parece relativamente normal. Si ustedes ven nuestras monedas, el sol peruano, el peso colombiano, el peso chileno, han venido teniendo unas depreciaciones importantes en lo reciente, o por lo menos el dólar no ha caído en esos países, mientras que el euro sigue apreciándose, el yen se sigue apreciando, ¿no? Hay una discriminación entre el comportamiento de las monedas del mundo desarrollado versus el emergente. ¿Por qué es esto? Pues básicamente, en mi opinión, porque los mercados emergentes pueden salir más golpeados que el mundo desarrollado bajo esta coyuntura. No es lo mismo tener un endeudamiento subiendo 20 puntos del PIB en Estados Unidos, en Japón, en Europa, que 20 puntos del PIB en Brasil, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia. No es lo mismo. Y no es lo mismo hablar de un populismo digámoslo, relativo en Estados Unidos con Trump que un populismo marcado en Latinoamérica. No es lo mismo. Por lo tanto, hay mayor percepción de riesgo sobre mercados emergentes. Dicho eso, pues uno ve estas gráficas y dice, pues seguramente hay un espacio grande de apreciación del mundo emergente, de sus monedas, ¿no? Probablemente sí. Lo que pasa es que en este momento puede demorarse, y en eso hemos sido bastante enfáticos que esto no va a ser un proceso muy rápido, y los países emergentes van a seguir llevando gran parte del peso de esta situación. Entre otras cosas, hay que ser muy honestos, ojalá me equivoque, pero hay que ser muy claros en que incluso si sale una vacuna, los últimos que van a recibir la vacuna son los emergentes. O sea, yo espero que lo que han dicho, que Brasil, que Argentina, que Perú, que todos están participando en el tema de la vacuna, ojalá se cumpla, pero incluso si participamos en esos procesos, yo no creo que vayamos a vacunar al 100% de nuestra población local en el transcurso de los próximos 12 meses. O sea, eso me parece muy poco probable, mientras que es más probable que Estados Unidos, que China, que Europa, pues se vacunen más rápido que nosotros, ¿no? Pues es básicamente pensando en la lógica y el costo que también implica la vacunación, ¿no? Entonces, hay una discriminación evidente y esta gráfica la hace clara. Sigamos, por favor. Entonces, esta tabla con la que termino la parte internacional, ya me da risa porque cada vez que les muestro esto me da casi lo mismo. Esto está actualizado a ayer, de hecho, sí, a antier. Ustedes ven que el dólar efectivamente ha caído. Miren la primera columna donde dice actual, está en 92. Eso viene de 98, 99. O sea, el dólar de verdad se ha depreciado frente a monedas como el euro, la libra, el yen, como mencionaba. Pero miren lo interesante, esto aquí es donde me da risa porque sigo dando el mismo mensaje de los últimos meses. Ustedes ven que donde dice actual, el euro está a 1.18, ¿no es cierto? Y ustedes ven actual en la columna donde dice 2020, dice 1.18. Y donde dice 2021, dice 1.19. Y ustedes ven la libra y está el 1.32, y en donde dice actual 2020, la proyección, eso es para diciembre de este año, 1.31, y para el 2021, 1.31. Yen, 106, 106, 106. Bajemos un poquito, pongamos, por ejemplo, peso chileno, 787, 790, 770. Peso colombiano, 3.800, lo que pasa es que se ha subido bastante últimamente, pero 3.700, 3.600. Si ustedes se dan cuenta, entonces, las proyecciones, si bien es cierto que tienden a mostrar algún grado de apreciación de nuestras monedas en los próximos meses o trimestres, la realidad es que las proyecciones están muy cerca todavía a lo que es el nivel actual del spot, donde está hoy el mercado, ¿no? Lo cual para mí sigue siendo explicación de que, o justificación de que los analistas no tienen la más remota idea de para dónde va el dólar, ¿sí? No tienen la más remota idea. Porque si uno estuviera convencido de algo, pues las proyecciones estarían para algún lado, ¿no es cierto? Y recuerden que esto es promedio, esto es un consenso, aquí hay 40, 50 analistas metidos, y el promedio da similar al nivel actual. Entonces, cuando el mercado dice, yo veo el dólar
en 6 meses al mismo nivel que está hoy el mercado, o en 18 meses al mismo nivel que estaba el mercado. Lo que creo, en mi opinión, mi humilde opinión, que está diciendo el mercado es: no tengo la menor idea para dónde va el dólar ni a 6 ni a 18 meses. ¿Mm? Y eso implica que, como proyección, de pronto uno termina siendo más acertado poniendo el nivel actual que apuntándole a alguno de los dos lados, porque entre ir y venir y la volatilidad del mercado, probablemente termine uno muy cerca en 6 meses o un año de lo que está hoy el mercado. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Más allá de que pareciera que no, los economistas no nos quisiéramos casar con una idea o una proyección, esto pasa porque hay muchos factores que van en ambas direcciones. Por un lado, está el factor depreciativo sobre el dólar. ¿Eso por qué se justificaría? Se justificaría por mayor inyección de liquidez en dólares. Por ejemplo, lo que dijo Powell hoy justifica eso, que haya una depreciación del dólar hacia adelante por la expansividad monetaria de Estados Unidos. Y además el tema electoral puede tender a debilitar un poco el dólar. Pero por otro lado, tenemos el riesgo de emergentes, el riesgo populista de emergentes, tenemos que los precios de los commodities dejaron de subir, se están más bien como estabilizando, la mayoría de ellos, no todos, como el cobre que ha venido subiendo. Y tenemos muchas preguntas sobre el mundo emergente en el manejo de su pandemia, de la pandemia, y los altos niveles de endeudamiento que obviamente les va a dificultar hacer una consolidación fiscal hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice a qué le doy más probabilidad, si al tema de la liquidez global o a los problemas del mundo emergente, uno dice difícil, ¿sí? Por eso casarse es complicado. De todas maneras, ya ahorita les voy a decir en qué andamos nosotros, o bueno, digámoslo de una vez porque después se me olvida, después cuando estemos corriendo. Nosotros vemos el peso chileno este año cerrando 800. Eh, Ahora, tengo que decir que seguramente es el caso de muchos economistas en esta tabla, pero quiero decir que estas proyecciones que les voy a mencionar las tenemos hace bastante tiempo. Esto no es nuevo y no es que estemos moviéndonos con el mercado. No, ustedes pueden ver que en los últimos 3, 4 meses hemos manejado las mismas proyecciones. Vemos 800 pesos chilenos cerrando este año y algo cercano a 760, 750 al 2021. Vemos el peso colombiano este año alrededor de 3.600 cerrando este año, el próximo año alrededor de 3.300 y el sol peruano un rango de 340 a 345 para el cierre este año y del 2021. Eso lo que implica es que sí tenemos un sesgo hacia una apreciación de nuestras monedas en el mediano plazo. La pregunta es el cuándo. Nosotros estamos un poco más tranquilos y convencidos de que esa como tendencia más clara de apreciación se puede ver en el 2021, cuando la pandemia efectivamente esté quedando atrás. Lo que pasa es que hay muchos cuestionamientos, y ahorita voy a entrar en eso, sobre nuestros países en particular, sobre todo considerando que entramos en temas políticos complejos, ¿no? El número es increíblemente alto, esto me sorprendió cuando lo estamos viendo, 7 elecciones en Chile en los próximos 16 meses, 7 elecciones, y además tenemos elecciones generales en Perú en abril. Entonces, eso es lo que lo lleva a uno a dudar, definitivamente a dudar, no hay otra palabra, sino a dudar de lo que puede pasar con nuestras monedas hacia adelante. Sigamos, por favor. Entonces, entro a nuestra región y a nuestros países. Sigamos, por favor. Aquí hay un mensaje claro y es que nuestras economías tal vez se pueden recuperar más rápido, ojalá así sea, que otras economías de la región. O sea, me estoy refiriendo a Chile, Perú, Colombia versus Argentina, Brasil, México. Y ya les explico por qué un poco. De todas maneras, yo quiero seguir haciendo énfasis en que ese equilibrio entre la actividad económica y la pandemia sigue siendo muy complicado, muy complicado. Por favor, miren la gráfica de la mitad arriba, la que dice casos nuevos diarios. Ustedes pueden darse cuenta que Colombia se iba comportando supremamente bien, y por ahí al día 113, o sea, como a los 3 meses y medio, se dispararon los casos. Y hoy por hoy, desafortunadamente, bueno, ha bajado un poco en los últimos días, pero actualmente Colombia tiene la mayor cantidad de muertes per cápita en el mundo, ¿sí? ¿Y eso por qué se da? Porque se reabre bastante rápido la economía, empieza a reabrirse de una manera relativamente rápida a partir de abril. Fueron los países, diría yo, que más rápido empezó la reapertura económica. El caso de Perú es increíble. Esto sí es lo que llama uno literalmente una segunda ola de coronavirus, porque
suben los picos, bueno, digamos, hay un pico por allá a los 2 meses, con más de 9.000 casos diarios. Eh, Se reabre la economía, no va a entrar en esa discusión, pero se reabre rápido, básicamente por obligación, el gobierno se ve forzado a, a reabrir la economía porque la gente no estaba recibiendo las ayudas y la gente ya no podía aguantar más en las casas, necesitaba salir a buscar ingreso. Y por alguna razón que la verdad no logramos entender, ha habido muchas teorías, pero eh, caen los casos y de un momento a otro se disparan otra vez. Y hoy Perú está otra vez enfrascado en una situación compleja. De hecho, ayer empezó marchas por parte del personal médico en Lima. Y la verdad es que lo de Perú sigue siendo un caso bien, bien particular y bien complejo, ¿no? Entonces aquí sí hay claramente una segunda ola de coronavirus en Perú. Y el caso de Chile es que hubo un disparo en contagios. Básicamente Chile nunca tuvo cuarentena completa nacional, pero hacia el día 100 de la pandemia, ellos deciden cerrar Santiago, que es más del 40% de la economía y de la población, y empieza a haber una caída significativa, importante de los casos. Entonces Chile hoy está más contento, entre comillas, feliz, porque los casos han caído, sí, pero esto lo que demuestra es que pues, la pandemia no se controla sola, ¿no? Se controla dependiendo de las medidas que impongan las autoridades. Entonces habrá que esperar una vez Santiago empiece a abrirse si los casos se aumentan o no. Yo espero no tener la razón en esta, pero yo sí creo que los casos van a volver en algún momento a aumentar. Es que es muy difícil pensar que el virus se va a desaparecer. Yo siempre digo esto, como decimos en Colombia, por obra y gracia del Espíritu Santo. No es que el virus un día se fue, que porque yo cerré la economía. No, el virus está ahí, el contagio sigue ahí y se vuelve un tema de cómo controlarlo vía medidas de aislamiento y sobre todo ya llega un punto, creo yo, donde dependes de la gente, ¿no? De que la gente se cuide. Ya llega un punto donde el gobierno poco puede hacer. El gobierno lo que tiene que prestar es salud, el servicio de salud, a veces es difícil, pero ya llega un punto donde la gente es la que tiene que ser responsable por ella misma, ¿no? Esa es mi opinión. Pero bueno, entonces vayamos a la gráfica de abajo a la derecha, que es muy interesante. Ustedes pueden darse cuenta, esa es de las gráficas más interesantes que nosotros presentamos en estos webinars, y es la movilidad hacia sitios de trabajo. En Chile, ustedes se dan cuenta que eso está plano, pero en agosto hay un pequeño incremento, es decir, la movilidad está empezando a ser más alta porque ya se han venido levantando cuarentenas en ciertas comunas en el Gran Santiago. Entonces, eso empieza a verse reflejado. Colombia tuvo una caída muy fuerte de la movilidad en abril y se ha reabierto significativamente, pero en agosto hay una pequeña caída, ¿no? ¿Por qué? Porque particularmente en Bogotá y Medellín se reimpusieron algunas restricciones bastante marcadas, ¿correcto? Y Perú, reapertura muy rápida también, incluso como similar a la de Colombia, de hecho más rápida porque cayó más en abril la actividad, eh, pero se está estabilizando. Es muy difícil pensar que esto va a volver a la normalidad rápido. Esto lo deja muy claro. Y es que, listo, reabrimos lo que podemos, pero hay cosas que van a quedar cerradas y por un buen tiempo, ¿no? Sobre todo todas esas actividades que implican contacto físico, queda súper claro. Solo para decir, Chile está en un proceso de transición, dejando abrir ciertas comunas, reabriendo poco a poco. Colombia acaba de anunciar básicamente una reapertura total. Eso me da miedo, lo tengo que confesar, sobre todo viendo lo de Perú, por ejemplo, pero a partir del 1 de septiembre Colombia reabre todo, con excepción de algunos sectores particulares, pero básicamente reabre todo y con protocolos, pero vamos a ver un Bogotá particularmente que ha estado muy cerrado y un Colombia en general bastante más normal a partir del 1 de septiembre. Eh, Hay que ser escéptico, ¿sí? Hay que ser conservador en el tema. Ojalá las cosas salgan bien, eso depende mucho de la gente y ahí es donde me preocupa. Pero bueno, a partir del 1 de septiembre incluso ya se abre el aeropuerto, los aeropuertos, va a haber 14 rutas nacionales, ya la gente se puede desplazar entre ciudades. Entonces Colombia tomó un paso bien gigante en el proceso de reapertura a partir del 1 de septiembre. Vamos a ver cómo sale la cosa. Y Perú está decidiendo si a partir de septiembre se inicia la cuarta fase del proceso de reapertura, que sería ya la fase final de reapertura, y entonces Colombia y Perú quedarían bastante similares en este contexto. Sigamos, por favor. Esta siguiente lámina muestra en forma comparativa
cómo nos ha ido en general con las economías, con nuestras tres economías. Bueno, la gráfica, arranco por la izquierda arriba, ustedes ven, es muy similar a la anterior, solo que aquí no es solamente movilidad hacia el trabajo, sino toda la movilidad, y simplemente muestra el reflejo de lo anterior. El PIB muestra que en el caso de Chile y Colombia ha sido bastante similar. Colombia cayó un poco más en abril y mayo que Chile, básicamente porque estábamos más cerrados. Como digo, en Chile nunca ha habido una cuarentena nacional, en Colombia sí, muy estricta además. Lo de Perú fue absurdo y pues yo no me quiero detener mucho más en esto porque creo que estamos muy de acuerdo todos, y el que no esté de acuerdo, pues me encantaría escuchar otros puntos de vista. Que el manejo de la pandemia y de la economía en Perú ha sido fatal, ¿sí? O sea, no se puede decir de otra manera, lamentablemente, porque no solamente Perú tiene una de las caídas más fuertes de su economía, sino además tiene una de las mayores muertes per cápita en el mundo por coronavirus. Entonces algo no funcionó bien, ¿no? Y bueno, yo creo que todos sabemos más o menos por dónde va la cosa, pero lo de Perú ha sido tristemente malo en el manejo de la actividad y la pandemia. Ya la economía se está recuperando, ustedes lo pueden ver, ya la economía no cae al 40, sino al 20, pero bueno, es que el 20 fue el peor dato de Colombia en la cuarentena y ya Perú va al 20. Eso es una recuperación, claro, pero 20 sigue siendo una locura de caída. Y bueno, ahí va la recuperación, vamos a ver qué pasa con el tema sanitario, ¿no? Igual esa va a ser el desafío hacia adelante. El empleo cayendo durísimo. De nuevo, Perú es el que más se destaca, lo de Perú ha sido increíble. Recordemos además que los países más afectados con la pandemia son los más informales por su naturaleza, porque las medidas de aislamiento afectan en mayor medida a los informales, y Perú es una economía muy informal. 1 de cada 2 limeños perdieron su trabajo o han dejado de trabajar durante la pandemia, lo cual se nota en estos gráficos. La producción minera, izquierda abajo, muestra que Chile afortunadamente ha mantenido con la minería relativamente funcionando a un buen ritmo, y eso ha permitido, de hecho la minería es la que ha evitado que en Chile la economía caiga más. Colombia, la producción petrolera no cae por la pandemia, sino por los bajos precios del petróleo, caídas importantes, pero no comparadas con lo que le pasa a la minería en el Perú. Ya se está recuperando un poco, pero caídas del 50%, que además contribuyeron muy negativamente a el crecimiento económico. Una de las medidas que consideramos más controvertidas y tal vez más negativas del gobierno peruano fue haber cerrado la actividad minera durante la cuarentena, cosa que no hizo prácticamente ningún otro país, y por eso el impacto también más fuerte. La confianza empresarial en mínimos históricos en todas partes, en todos los países de todas maneras se han ido recuperando en los últimos meses, en la medida en que va eh, reabriéndose la economía. Y finalizo con un comentario con el tema político, que definitivamente va a ser algo supremamente relevante hacia adelante, porque tenemos, como les decía, 7 elecciones en Chile, de aquí a diciembre, a noviembre, de diciembre del próximo año. Tenemos elecciones en Perú generales en abril. Bueno, y en Chile ya en 2 meses sería el plebiscito, si no lo posponen. Y Colombia, pues afortunadamente no tiene nada electoral, pero igual hay un ruido derivado de cosas como ustedes escucharon, supieron, el encarcelamiento preventivo en casa por cárcel del expresidente Álvaro Uribe, y ese tipo de cosas enrarecen el ambiente político. Entonces es muy importante tener mapeado lo que está pasando con los gobiernos en un momento donde vienen elecciones y en un momento donde efectivamente hay que tomar decisiones muy difíciles, sobre todo por el incremento del desempleo, de la pobreza y el empeoramiento de las condiciones sociales en nuestras economías. Sigamos, por favor. Entonces, aquí está el resumen de las proyecciones económicas. Eso está actualizado hace una semana con los últimos datos del consenso. Yo quiero, bueno, partamos con nuestras proyecciones, las que están arriba. Ustedes pueden ver, nosotros vemos en Credit Corp una caída de Chile del 7%. Puede ser algo menos por el retiro de las AFPs. Ahorita les voy a hablar de eso. 5% el próximo año, Colombia cae el 7% y crece 4,8%, o sea, Chile y Colombia muy similares, y Perú, pues por la fuerte caída de abril y mayo, el hueco es muy grande y va a caer a 2 dígitos, eso es una realidad.
Vamos a ver qué tanto se sostiene la recuperación y el próximo año podría crecer alrededor del 8%. Vemos Argentina cayendo el 14%, recuperándose el 8,6% el próximo año, Brasil cayendo el 8% este año, creciendo 3,5% el próximo, y México cayendo 9%, recuperándose el 3%. Sin embargo, yo quiero hacer un énfasis nuevamente importante en esto, y es que si ustedes ven el consenso del mercado, que es la segunda línea de cada tabla, ustedes ven que precisamente en Chile, Colombia y Perú, las tasas de recuperación del 2020 son, desde 2021, perdón, son relativamente similares, no están tan lejanas a las de contracción. Me refiero a que Chile, por ejemplo, el mercado ve una caída del 6 y el otro año 5, Colombia menos 6 y el otro año 4, Perú menos 11, menos 12, el próximo año 9. No están tan alejados las unas de las otras. Mientras que ustedes ven Argentina, Brasil y México, la diferencia es material, porque se esperan grandes caídas de Argentina, 11, Brasil 7, México 9, pero la recuperación se espera más lenta. 5 en Argentina, 4 Brasil, 3 México. Eso, en nuestra opinión, tiene que ver todo, básicamente, con la institucionalidad económica y con la fortaleza de las políticas implementadas. Argentina, pues, está en proceso de su noveno default. Brasil está en un lío político importante. Bolsonaro ha venido perdiendo gran capital político. Ayer tuvo una diferencia con su ministro de Hacienda. El Congreso la semana pasada le negó un veto a una ley. En fin, la cosa no está bien en Brasil. Ustedes se han dado cuenta de lo que ha pasado con los activos y sobre todo con la moneda recientemente. Y México es un país que sigue teniendo problemas estructurales de crecimiento, pero además López Obrador sigue sin generar confianza, sobre todo en el sector privado. Hay que resaltar de todas maneras que recientemente López Obrador ha tratado de acercarse al sector privado, lo cual es una condición necesaria y suficiente para que las cosas mejoren en México. Vamos a ver cómo sale la situación, pero México sigue teniendo una situación bastante complicada. Entonces, pareciera ser que el mercado le cree más a Chile, Colombia y Perú que a Argentina, Brasil y México, lo cual ha sido una tendencia en los últimos años. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Creemos que nuestras economías se van a seguir destacando. Ojalá no nos equivoquemos. Va a depender mucho del tema político definitivamente en nuestros países, pero hay una credibilidad grande en las instituciones. Y mientras esa credibilidad esté, nuestras instituciones económicas sigan siendo fuertes, los inversionistas van a seguir seguramente viendo valor en nuestros países. Probablemente en el corto plazo sea difícil, ¿no es cierto? Estamos pensando más a mediano o largo plazo en el tema de la recuperación económica. Dicho todo esto, la última línea de estas tablas muestra la diferencia entre el pronóstico más optimista y el más pesimista en el mercado para cada economía, y las divergencias siguen siendo impresionantes. 4 puntos para Chile, 6 puntos para Colombia, 12 puntos porcentuales para Perú. Entonces aquí me lleva nuevamente a decir que seguimos en esa tendencia, que parece que seguimos haciendo más apuestas que proyecciones, porque pues esto nunca lo habíamos visto en la historia, y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está viendo el tipo que ve, por ejemplo, a Perú cayendo solo el 5 y qué es lo que está viendo el que lo ve al menos 17, ¿no? O sea, claramente hay unas cosas bien locas a veces en términos de los números que uno ve, que toca como repasarlos 1000 veces a ver si nos está equivocando. Lo cierto es que seguimos con un grado de incertidumbre, más allá de que lo peor pudo haber pasado y demás, que creemos que fue así, ojalá sea así. Lo que viene hacia adelante sigue siendo realmente nublado en cuanto a la velocidad de recuperación y cómo o qué tipo de políticas se van a adoptar por parte de los gobiernos para sacar adelante a la economía. Pero, insisto, la buena noticia es que sigue habiendo una credibilidad importante por parte de los inversionistas sobre Chile, Colombia y Perú, sobre todo si se le compara con los otros países de la región, y eso es una fortaleza que debemos preservar. Sigamos, por favor. Aquí entro en cada país. Solo quiero gastarme 10 minutos más en la presentación para tener tiempo para preguntas. Por favor, recuerden hacer las preguntas en el botón que dice preguntas y respuestas en español. Me imagino que en inglés debe ser Q&A. Háganlas por ahí, porfa, porque en el chat no puedo verlas. O sea, puedo verlas, pero no puedo estar mirando, no puedo mirar las dos al tiempo. Entonces, por favor, preguntas y respuestas en ese botón. Perdón, preguntas en ese botón de preguntas y respuestas que tienen en su plataforma. A ver, sigamos. Voy a ser muy concreto en esto, en qué estamos enfocados. Chile cayó 14% en el
segundo trimestre, una caída, diríamos que puede ser de las menores de toda la región, porque Colombia cayó el 16, ahorita les muestro lo de Perú, que fue absurdo, Argentina algo así como el 20, México el 19, entonces Chile se destacó, insisto que eso tiene mucho que ver con que la cuarentena nunca fue nacional y eso evitó una fuerte caída. Seguimos viendo una caída del PIB este año del 7% y el próximo año una recuperación del 5%, pero hay un riesgo al alza. Nosotros no nos hemos querido mover todavía, probablemente nos movamos, pero estamos esperando un poco más de información. Puede haber una caída menor este año gracias a el retiro de los fondos de pensiones que se permitió hace un mes. Sigamos, por favor. Entonces, esta lámina muestra precisamente las cifras actualizadas. En el primer párrafo, 9 millones de personas aproximadamente, que son el 84% de los afiliados, ha pedido el retiro de sus recursos por un monto de 10 mil millones de dólares. El retiro promedio ha sido de $1,300 por persona. Esto es importante, la tabla de abajo a la izquierda muestra el ejercicio que hicimos hace un mes precisamente, donde decíamos, miren, el máximo permitido de retiro sería 18 mil millones de dólares, pero las encuestas decían que más o menos el 80% de las personas iban a retirar efectivamente los recursos. Eso sería más o menos 14 mil millones de dólares, ¿correcto? Y ya vamos en 10 mil. Entonces podemos decir que efectivamente podemos ir llegando en las próximas semanas a ese nivel de los 14 mil millones de dólares que habíamos previsto. Obviamente no todo se va a consumo. Gran parte se va a consumo, otra parte a pagar deuda y otra parte a ahorrar. Además, recuerden que en Chile la segunda respuesta más amplia de los chilenos del por qué retiraba los recursos era porque no confiaba en las AFPs, lo que quiere decir que muchos de esos recursos seguramente se van a ir a otras formas de ahorro, no a consumo, ¿correcto? Y es difícil, pues al final prever, entonces, cuánto de esos recursos se van a ir directamente al PIB de este año. Pero bueno, haciendo ciertos análisis, concluimos que el impacto final puede estar entre 1,5 y 2,5. Es decir, que si todo saliera perfecto, la economía chilena podría contraerse solo, entre comillas, 5% este año. Pero somos conservadores, adicionalmente porque nosotros tenemos que reconocer que sigue habiendo muchos riesgos por la pandemia, sigue habiendo riesgos externos, sigue habiendo riesgos porque hay una comuna que se abre y después vuelve y se cierra, en fin. Entonces, no sabemos si lo de las AFPs va a compensar completamente los riesgos que sigue habiendo por el lado de la pandemia y por eso no hemos cambiado la estimación. Sin embargo, yo me atrevería a decir que si cambiamos la estimación, sería algo por ahí entre menos 5,5 y 6% de caída, que sigue siendo igual algo histórico e increíble, ¿no? Pero pues se limitaría la contracción. Ahora, yo les voy a ser completamente honestos, y es un comentario muy, muy personal, muy particular, que tiene que ver con que no sé si nos estamos haciendo las preguntas correctas y se los transmito porque esto lo escribí en una columna para un medio chileno, precisamente. Y yo decía, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo ves el PIB? Entonces ya no vamos a caer. Esto es espectacular porque el consumo se va a recuperar por las AFPs. Y yo dije, pero ¿será que esa es la pregunta correcta? Eh, yo veo a la gente muy enfocada, pues bueno, el corto plazo es importante, pero la gente está muy enfocada en, en el efecto de corto plazo del consumo por el retiro de AFPs, pero nos hemos preguntado, ¿esto qué impacto va a tener en el mercado de capitales? Cuando no le sacan eh, más del 10%, bueno, no, puede ser alrededor del 10%, un poco menos del 10% de los fondos de pensiones, pues recuerden que eso es plata que no va a haber en el futuro para invertir, ¿no? O sea, se quita potencial de crecimiento del mercado de capitales. Eso es un deterioro significativo, digámoslo así, un atentado contra el desarrollo del mercado de capitales, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, si el problema en Chile era pensiones, pues ahora sí que se volvió el súper problema. Bueno, yo creo que antes era el súper problema, ahora es un problema de una dimensión absurda. Porque, no recuerdo el número, por ahí lo vi, algo así como el 20% o 15%, puedo estar exagerando, pero por ahí recuerdo haberlo visto, de la gente que sacó sus recursos, los sacó todos. O sea, es gente que no va a recibir pensiones. Y los que están sacando, pues las pensiones, están descapitalizando su cuenta, ¿no? Entonces, si el problema de las pensiones, ahora sí que ni hablar. Y todo esto, por tanto, va a llevar a un efecto fiscal estimado por el mismo Ministerio de Hacienda de 2,5 del PIB, lo cual es significativo. Entonces ya veníamos con presiones importantes en el contexto fiscal
y pues esto lo que acaba es de complicar las cosas, ¿no? Entonces, sí, Chile va a crecer más, o más bien se va a contraer menos este año, probablemente por el tema de las AFPs, pero ese no es nuestro principal punto de análisis, ¿sí? Ahorita, claro, pues muchos se van a beneficiar de ese one-off porque es un efecto de una sola vez, pero la pregunta es, ¿y esto cómo va a dejar parado a Chile? Entre otras cosas, creo que no me voy a equivocar. Si me equivoco, pues es porque la teoría económica no funciona, pero esto no genera empleo y esto no genera que las empresas vayan a invertir más, porque es que las empresas saben que esto es un one-off. La gente sabe que esto se va a consumir de aquí a 6 meses o 12 meses, pero esto no quiere decir que porque yo recibí una demanda súper alta de un mes o 2 meses, entonces contrato más gente. No, o sea, yo creo que es bastante lógico y eso es lo que demuestra la evidencia y la teoría. Entonces, el impacto de corto plazo puede ser favorable, pero nos deja muchas dudas de lo que pueden ir hacia adelante. Evidentemente, esto puede ayudar bastante a que se modere la presión en el proceso constitucional. Eso es tal vez de los factores positivos que uno podría mirar, pero de todas maneras esto implica que se abrió una puerta y que el populismo está ahí, y como digo, no es Chile, es en todas partes está pasando lo mismo. Aquí se abre una puerta, es una puerta difícil de cerrar, vamos a ver qué sucede hacia adelante. Sigamos, por favor. Este era como el principal punto que quería mencionar. Aquí ya mencioné el plebiscito. Miren la gráfica de abajo a la derecha, lo que muestra es que más del 40% de los empleados, es una encuesta del Banco Central de Chile, perdón, de las empresas, más del 40% de las empresas dice que va a disminuir su dotación de personal en los próximos 6 meses. Y otro 20% aproximadamente dice que no va a haber cambios. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que el mercado laboral sí se va a deteriorar incluso más de lo que estamos viendo hoy, como lo muestra la gráfica a la izquierda, una tasa de empleo ya que es casi el doble de lo que veíamos hace unos meses. Esto no va a mejorar rápido y dudo mucho, como decía hace un momento, que lo de las AFPs genere un impacto en el mercado laboral. Yo estoy convencido de que no lo va a hacer, o por lo menos no de manera importante, y toca seguir enfocado en el tema de empleo, otra vez, no solamente Chile, sino hacia adelante y sobre todo en medio del proceso constitucional. Sigamos, por favor. Yo creo que ya saltemos. Si quieren, pasa a Colombia, por favor. Datos muy puntuales porque lo demás no hemos cambiado nada de las proyecciones ni de inflación ni de tasa de cambio que ya las mencioné con respecto a Chile. Colombia, entonces sigamos, por favor. Colombia se contrajo 16%. Ahora, no porque sea colombiano, pero me siento orgulloso de que Colombia se contrajo solo el 16 y Chile el 14, aún con Colombia cerrado completamente, ¿no? Y eso me lleva a pensar que nuestra hipótesis de que Colombia tiene esa ventaja de que Bogotá no es Colombia o Colombia no es Bogotá, sí funciona. Recuerden que nuestra hipótesis con Colombia es que podemos caer menos en Colombia en términos de crecimiento o acelerarnos incluso un poquito más rápido que otros países porque tenemos muchas grandes ciudades. Bogotá solamente representa el 27% del PIB nacional. Santiago representa el 42% de Chile y Perú el 44%, perdón, Lima el 44% de Perú. En Buenos Aires es más del 50% del PIB. Colombia tiene muchas ciudades. Entonces esa diversificación interna puede ayudar y por eso yo digo que me parece interesante que Colombia solo haya caído 16% con una cuarentena tan estricta, mientras que pues Chile cayó el 14%, menos, pero con una cuarentena mucho más laxa, sobre todo entre abril y mayo. Desafortunadamente, pues la recuperación también va a ser lenta. Hemos visto una recuperación, como en todos los países, en mayo y junio, pero miren la gráfica a la derecha, esa es de las cosas que más preocupa en todos los países, y es que los empresarios pues no tienen ningún incentivo a invertir en este momento, ninguno, o sea, yo no lo veo, ¿no? Claro, habrá sectores particulares donde sí, pero la demanda no está, y seguramente al gobierno es el que le va a tocar sostener la economía hacia adelante y los planes de inversión y reactivación económica van a ser muy importantes. Sigamos, por favor. Quiero reiterar que a partir del 1 de septiembre se da una reapertura casi que completa de la actividad económica en Colombia. Vamos a ver cómo sale. A mí me da un miedo terrible, se los quiero decir. ¿Por qué se toma esta decisión? Por la gráfica de la izquierda, por ejemplo, en Bogotá, donde el famoso ratio R o el indicador R de cuántas personas contagian a otras ha caído significativamente, de hecho es la caída más fuerte, pero también es cierto que eso ha caído muy duro recientemente porque hubo una cuarentena otra vez muy estricta en Bogotá en el último mes.
Vamos a ver qué pasa cuando nos reabramos, ¿no? Esa es como la discusión y el temor que nos da. Pero les decía que básicamente todas las sectores van a poder operar. Entre otras cosas, les comento, para mí uno de los grandes cambios que hubo en esta decisión del gobierno nacional versus las anteriores era que previamente el gobierno expedía un decreto de cómo era la cuarentena, pero él decía que la gradualidad de la reapertura la daban los alcaldes de los municipios y ciudades. Aquí es al contrario ahora, es lo que más resalto, y es que ahora el gobierno dice que si algún alcalde quiere imponer una restricción a algún sector en particular, tiene que pedirle permiso al gobierno nacional. Se volteó el énfasis. Entonces vamos a tener un mes para ensayar la situación. Pero seguramente septiembre va a ser un muy buen mes en la parte económica, esperemos que así sea. Vamos a ver, como les digo, si se sostiene y hacia adelante, pues estamos viendo que hoy por hoy ya Colombia sería el más abierto de todas las economías. Sigamos, por favor. Eh, el gobierno presentó, muy importante solo resaltar esto, a la comisión de expertos para el análisis de exenciones tributarias y simplemente se mandó un mensaje la semana pasada. Miren la gráfica de la izquierda, es increíble. El IVA aproximadamente tiene exenciones por 7 puntos del PIB. Eso es una locura. Y la mayoría de eso, 4 puntos del PIB, son exenciones porque hay bienes, la mayor parte de bienes y servicios en la economía colombiana no están incluidos dentro del IVA, no se les cobra IVA. Por lo tanto, ahí vamos a tener una discusión importante sobre tratar de ampliar la base del IVA. Entonces, el ministro de Hacienda ratificó el compromiso de una reforma tributaria una vez acabe la pandemia, por lo tanto, sería por ahí, después de mitad del 2021, la discusión, en nuestra opinión, y enfocada en exenciones tributarias. Colombia tiene muchas exenciones, muchas más que Perú, por ejemplo, perdón, que Chile. Las de Perú no las tengo tan claras, nunca he encontrado el dato, pero en Chile se dice que las exenciones tributarias, deducciones y exenciones son como 3 puntos del PIB. Colombia 8, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces hay un espacio grande y se creó una comisión que va a estar analizando esa situación. El IVA va a ser un tema para monitorear. Pero como les digo, esto va a ser el próximo año. En lo político, el caso Uribe y recientemente 3 masacres a jóvenes en las ciudades como más violentas del país ha generado algo de ruido y es algo que, como les digo, solo lo resalto para decirles que en toda la región y en todo el mundo vamos a tener estos ruidos políticos que al final pueden llevar a populismo y ese tipo de cosas, ¿no? Y es como uno de los riesgos más grandes que vemos en general. Sigamos, por favor. Eh, sigamos, please. Sigamos. Listo. Sigamos. Entonces, dejemos un segundo esta cosa. Miren, les puse para que después no digan que yo fui el que dijo que el manejo ha sido terrible y que Credicorp piensa que es que la cosa va mal. No. Este titular salió la semana pasada en Bloomberg, el que está arriba resaltado. Y es que no hay un dato conocido tan negativo en el mundo como el que enfrentó Perú en el segundo trimestre. La economía peruana cayó 30%. Y como les digo, no sé si en África o algún país por allá de Europa del Este, no sé si alguno de esos tuvo una caída tan fuerte, pero no lo conocemos. Y es pues desafortunado, ¿no? La gráfica de la derecha abajo muestra que hoy estamos a 20 puntos porcentuales del nivel de PIB que teníamos antes de la crisis. Y pues la recuperación se está dando, ustedes lo ven, pero pues va a tomar un buen tiempo en volver a los niveles precrisis. La realidad es que, yo les decía al principio, nosotros estamos esperando que en Chile y Colombia probablemente volvamos a los niveles precrisis por la mitad del 2022. Ese es como el escenario base que estamos manejando. En Perú puede tardarse un poco más que eso, básicamente por la fuerte, muy fuerte caída que tuvo el PIB peruano en el segundo trimestre. Sigamos, ya quiero cerrar, ya me pasé 3 minutos de lo que quería. Hay un gran indicador que hicieron nuestros colegas del Banco de Crédito del Perú, que es la gráfica de la derecha arriba, y es tomando el uso de tarjetas crédito y débito del banco de crédito y muchos otros indicadores no monetarios, por ejemplo, compras de pollo, aplicaciones de delivery, ese tipo de cosas. Se creó este indicador para ver cómo va la recuperación.
y efectivamente la recuperación es importante, y el consumo de los hogares estaría básicamente a 20 puntos, aproximadamente un poco más de los niveles precrisis. Pero la recuperación ha sido grande, ha sido definitivamente grande desde la última semana de marzo. Como les digo, va a ser muy difícil que este llegue al 100 en cualquier país, porque pues no todos los sectores van a operar al 100% en bastante tiempo, sobre todo los de alto contacto físico, pero la recuperación ha sido grande y este indicador muestra que, bueno, lo peor pasó, esperamos que haya pasado definitivamente en todos los países y se está recuperando rápido Perú, vamos a ver qué pasa en los próximos meses y sobre todo con la fase 4 de la reactivación. La demanda de electricidad precisamente se ha recuperado también bastante fuerte, eso también ha pasado en otros países y el empleo en Lima metropolitana, que había caído de una manera dramática entre abril y mayo, se han ido recuperando y les recuerdo que el empleo en Lima y en Perú en general es muy volátil, porque es muy informal. Entonces, la cuarentena saca empleo y se reabre la economía y vuelve y lo genera. Entre comillas, pues no es empleo de alta calidad, pero genera ingresos laborales. De todas maneras, pues la caída sigue siendo de más del 40% del empleo y eso solamente se ve en Perú. Sigamos, por favor. De hecho, saltemos dos láminas. Otra. Entonces, ya la mencioné. Sí, cerremos con esto. El tema político en... Perdón. Se ve. Pero es normal, ¿no es cierto? Esto no es nuevo para quien cubre Perú, tiene inversiones en Perú. Esto sigue siendo normal. De hecho, siempre la pregunta que recibimos en los últimos años es, ¿y por qué la economía en Perú parece que va por un lado y la política por otro? Bueno, eso se volvió así hace mucho tiempo. Y eso simplemente tomé una foto la semana pasada de El Comercio que muestra 6 reformas que son de alto riesgo económico, ¿sí? Y que básicamente es populismo puro. Retiro del 100% de las AFPs está dando vueltas, o sea, se quiere permitir el 100%, o sea, básicamente que se acabe esto, ¿no? Que se acaben los fondos de pensiones. Hay una propuesta de esas, faltan 27 votos, esperemos que esto pues no suceda, ¿no? En Perú. Claro que, bueno, está la otra que ya se aprobó por el Congreso, la segunda que dice retiro de los fondos de las ONP, es decir, del fondo público, de pensiones. Se aprobó, lo que pasa es que esto tiene impacto fiscal de 2 puntos del PIB y el Congreso no tiene derecho a aprobar medidas con impacto fiscal, de gasto fiscal, y seguramente la declaren inconstitucional. Ojalá. O sea, todos esperamos que se declare inconstitucional, porque donde obliguen al gobierno peruano a sacar 2 puntos del PIB para pagar esto, pues ahí ya la cosa se complica aún más, ¿no es cierto? Pero bueno, ya la aprobó el Congreso y dicen que la van a aprobar por insistencia, y que pues seguramente va a la Corte Constitucional. Hay un tema de suspensión del pago de servicios básicos durante la pandemia, lo cual es negativo porque es decirle a las empresas de servicios públicos como aquí no importa tu rentabilidad ni tus proyectos ni lo que has invertido, sino aquí lo que importa es la gente y ya después miramos cómo te pagamos. O sea, estas cosas pueden, insisto, tener lógica desde el punto de vista social, pero es que hay que pensarlo muy bien técnicamente y eso es lo que no se está haciendo. Y bueno, acuérdense que ya Perú permitió el retiro del 25% de fondos de pensiones y se está discutiendo congelamiento de deudas. Bueno, al final se ha moderado mucho y esta semana, bueno, la próxima parece que va a haber una interpelación contra la ministra de Economía, que porque según ellos ella ha hecho las cosas mal, ¿no? Según los congresistas, y ya están los votos. O sea, no se puede descartar que saquen a la ministra. Y les quiero decir un dato, que esto se volvió ya como Guinness Record. Yo no sé si esto pasa en otra economía, pero María Antonieta Alba, la actual ministra de Hacienda, es la sexta ministra desde que PPK tomó el poder hace exactamente 4 años. Sexta ministra de Hacienda. Y puede salir. O sea, podemos tener una séptima o un séptimo ministro. Esto claramente genera mucho ruido, genera muchos riesgos. Este riesgo del populismo en Perú es bastante más marcado, diría yo, y hay que monitorear. Afortunadamente, Perú tiene unas instituciones económicas muy fuertes, el mercado sigue creyendo mucho en Perú, pero no hay que abusar de la confianza del mercado, ¿sí? Es como el mensaje que nosotros estamos dando. Creo que Perú tiene un excelente Banco Central, una excelente superintendencia de bancos, un excelente Ministerio de Hacienda, hace lo que debe hacer, y el mercado cree en el Perú y por eso sigue comprando inclusive activos peruanos. Pero no hay que abusar de esa confianza que, se le da, que el mercado ha tenido en los últimos años, porque este tipo de cosas lo que hace es distorsionar la actividad económica
Si fueran solo medidas sociales y netamente políticas, uno diría, bueno, pero todo esto tiene un gran impacto fiscal y en la confianza, ¿no? Entonces hay que monitorear esto. Desafortunadamente, pues Perú sigue siendo bastante complejo en el tema político, bastante complejo de entender y con mucha incertidumbre, y tenemos elecciones en abril. Bueno, ahí paro, les agradezco mucho. Yo todavía tengo unos 20 minutos, pues normalmente usamos una hora y media. Yo sé que algunos me dicen que debería ser la más corta, más corta. Yo lo intento, créanme, pero bueno, hay muchas cosas para decir usualmente. Vamos a intentarlo hacia adelante. Voy a empezar con las preguntas. Eh, bueno, me preguntaron por monedas, yo ya respondí la pregunta. Eh, bueno, esta es interesante. No sé si tengan la respuesta, pero la, la transmito porque me parece interesante. El populismo se incrementa con el desarrollo de las redes sociales. ¿Qué opina? ¿Será que en algún momento las controlan? ¿Facebook es un peligro para la humanidad? De hecho, me acabo de leer un libro de Joseph Stiglitz y menciona el tema. Efectivamente las redes sociales están apalancando pues de manera importante los puntos de vista de la gente, no importa, ¿no? De qué lado está uno. Lo que pasa es que por alguna razón los inconformes se hacen notar mucho más. Y efectivamente ese libro, por ejemplo, toca que las redes sociales están jugando un papel relevante en eh, tergiversar y sesgar las opiniones de la gente. Y está demostrado, por ejemplo, ustedes recuerdan el caso de Inglaterra, o está el caso de Estados Unidos con Donald Trump, que ya es comprobado, o sea, no es algo que nos estemos sospechando, no, es comprobado. Entonces, ahí definitivamente sí hay una influencia grande y es un riesgo grande. Por ejemplo, yo me acuerdo hace un año, casi un año ya increíble, en Santiago, en medio de la crisis social, las redes sociales eran un absurdo y se hacen notar más. Es muy fácil generar miedo, generar terror, generar inconformidad. Es muy fácil. En cambio, defenderse y los del lado bueno, no sé por qué, por alguna razón le ponemos mucho menos cuidado, la gente le pone menos cuidado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que el desarrollo de los medios de comunicación y de las redes juegan un papel significativo y de hecho lo va a jugar cada vez más, porque hay totalmente convencimiento de que la virtualidad llegó para quedarse y de hecho se está a pasos agigantados con el tema de la pandemia desarrollando cada vez más. Entonces, sí, el populismo se ha incrementado, de hecho sí, lo digo, hay otro libro que me estoy leyendo que habla que el populismo cogió mucha fuerza en Latinoamérica desde el año más o menos 2006, 2005, gracias al incremento pues, de los medios de comunicación fáciles y abiertos. Eh, Perdón, eso es como después del 2009, 2010, después de la crisis financiera, y eso pues incrementa el sentimiento de malestar. Pues la verdad es que las redes se deberían controlar y hay algunos países que están en ese proceso, particularmente en Europa. Ellos sí están controlando más eso. En Estados Unidos no les conviene, ¿no? Básicamente por quién es hoy presidente. Y bueno, en la región, pues la verdad deberían controlarlo, pero no creo que un gobierno se le meta a eso. Difícilmente lo hará y sobre todo porque ciertos segmentos políticos, digamos que son relativamente populistas en nuestros países, han tomado bastante fuerza. Entonces ya permitir que controlen las redes va a ser cada vez más difícil. Yo creo que en algún momento va a llegar un control más estricto, pero pues en el corto plazo lo veo difícil. ¿Facebook es un peligro para la humanidad? No lo veo como un peligro. Lo que pasa es que hay que saber manejar las cosas. O sea, es espectacular la tecnología, pero la tecnología bien manejada, ¿no? Una de las cosas que se dice mucho es que debería haber un control de la veracidad de las cosas que se dicen en redes. Y ese es un proceso que algunos países están dando, insisto, sobre todo en Europa, pero por ahora aquí no veo como muchos avances en ese tema. ¿Qué efecto podría tener el anuncio de la Fed en la deuda de la TAM? En general uno esperaría que sea positivo. De hecho, nosotros somos optimistas con la deuda en dólares. Bueno, no sé si estamos preguntando en dólares, pero bueno, en ambas podría tener efecto positivo, tanto en dólares como local, porque básicamente lo que dice Powell hoy es que las tasas de interés bajas llegaron para quedarse por un buen tiempo y ustedes saben lo que implica liquidez amplia y plata gratis, ¿no? La búsqueda por retorno debería permitir que la deuda LATAM
se mejore. Insisto siempre en el comentario, depende también de qué emisores estemos hablando, no puedo hablar en general, porque los emisores más apalancados, los high yield, probablemente tengan un poco menos de un comportamiento menos favorable, sobre todo en este ambiente enrarecido, porque quiero decir, percibo un ambiente enrarecido en la región, en Latinoamérica, particularmente porque el tema político se está como enredando en muchos países, en Brasil, bueno, Argentina ni hablar, en Chile, cuando viene ya el proceso del plebiscito en Perú, con todo este desorden, Congreso Ejecutivo. Entonces eso es importante mencionarlo también. La quiebra de empresas pequeñas en nuestros países, ¿crees que ya se ha asimilado completamente en términos de provisiones en el sistema financiero? Qué gran pregunta. Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo absolutamente todos. Lo que hay que reconocer es que los balances hoy de los bancos no están mostrando el 100% de la realidad, básicamente porque las ayudas y las medidas adoptadas por los gobiernos y por los propios bancos han implicado que se den garantías, que se den periodos de gracia, que se refinancien deudas, básicamente sin un impacto en la calidad crediticia de los prestatarios, ¿no? Entonces, la realidad es que hay una distorsión de alguna manera en los números y solamente creemos nosotros en el 2021, empezando el año, vamos a empezar a realmente ver digamos, el filtro de los balances y que se decantan todos los números. Entonces es muy difícil responder esa pregunta. Yo creo que hay bancos que probablemente van más avanzados que otros en las provisiones. Ustedes probablemente han visto los reportes que publicamos de bancos y algunos han provisionado, las provisiones han subido en algunos casos 90, 100%, en otros bancos han sido mucho más moderados, 40, 50. Entonces, pues hay un riesgo en esos, evidentemente, que no han provisionado tanto, ¿no? Ahora bien, uno esperaría que el gran impacto en resultados sea este año, como ya lo estamos viendo. Entonces, es muy difícil responder si vienen más provisiones. Yo creo que sí, deberían venir más provisiones, pero las grandes significativas y más importantes, con el mayor impacto en el balance, pues debieron quedar en el segundo trimestre, ¿no? Y ya poco a poco, en línea con el comportamiento de la economía, empezar a ver una recuperación gradual. Ahora, las empresas pequeñas representan muy poco realmente, en muchos casos, de los portafolios crediticios de los bancos, ¿no? Porque esa es la pregunta puntual. ¿Las empresas pequeñas pueden llevar a más provisiones? Claro que pueden, pero usualmente no representan un golpe tan fuerte a los balances de los bancos como las compañías medianas o grandes. Pero sí hay un riesgo y hay que mencionarlo definitivamente. Y creemos que la situación de los balances, por lo menos en los próximos meses, va a seguir siendo compleja. Precios de metales en el corto plazo. Yo, digamos, sin ser analista de commodities, viendo lo que ha pasado en los últimos meses y semanas, creo que posiblemente le pase a los commodities, por lo menos en el corto plazo, como ustedes me dicen, me preguntan, en el corto plazo, muy similar a lo que le está pasando a la economía. Y es que suben muy fuerte, como pasó en los últimos meses, una vez como que se toca el piso, el fondo de la recesión, pero empieza a estabilizarse en la medida en que la velocidad de recuperación se estanca, ¿no? O sea, es muy difícil seguir viendo hacia adelante, en nuestra opinión, la velocidad de recuperación de la actividad económica que hemos visto en los últimos meses, porque, como les decía, no toda la economía va a abrir en ningún país del mundo. Si yo sigo teniendo los vuelos internacionales cerrados, los vuelos nacionales mayormente cerrados, el turismo quieto, y todo eso tiene un efecto grande en general en las economías, pues uno esperaría que la velocidad de recuperación ya empiece como a aplanarse. Se los mostré en algunas gráficas, sobre todo en los de movilidad, y con eso en mente, yo esperaría que una vez hemos llegado como a picos en términos de metales y de commodities en general, hacia adelante nos quedemos más bien como en un rango, ¿no? Muy cerca de los niveles actuales. Es lo que pensaría y lo que me diría la lógica, basado en lo fundamental. Ahora, fuertes caídas yo no esperaría. La verdad que aún la economía está muy débil y creo que el mercado ya está incorporando buena parte de la visión hacia adelante de lo que va a pasar. Gracias por los comentarios. ¿Qué va a pasar con el petróleo?
Lo mismo que acabo de responder, yo creo que esto va a ser como de un rango, ya llevamos un buen tiempo entre 40 y 45 en el caso del Brent. Los próximos meses creo que pueden seguir ahí. Obviamente el tema petróleo es mucho más volátil que otros metales, dada la estructura del precio, por ejemplo, por el tema geopolítico, la OPEP y demás. Y de todas maneras, yo sí esperaría que el mercado no siga subiendo tan fuerte, precisamente porque la actividad económica empieza como a entrar en un valle, ¿no? A nivel mundial. Yo creo que vamos a seguir manejando estos niveles. En el 2021 esperamos un poquito más, un promedio un poco más alto. Este año estamos trabajando ya con promedio Brent de $40 por barril. El próximo año algo cercano a 47.50. Entonces sí deberíamos ver una subida adicional, pero no tan fuerte pues como la que vimos del 20 al 40, ¿no? Unos $10 más puede ser. Bueno, hay preguntas muy interesantes, no voy a poder responderlas todas, voy a quedarme 10 minutos más. Eh, en términos de flujos de inversión de portafolio, ¿qué debería pasar más en el racional del offshore? ¿El exceso de liquidez en dólares mundial o la debilidad estructural de la TAM? Mi pensamiento es que puede terminar pasando lo mismo que sucedió tras la crisis financiera global del 2008-2009, eh, y es que al final pesa más el tema de liquidez, ¿sí? Lo que pasa es que el efecto no se da rápido. Nosotros hicimos una gráfica como un análisis corto, eh, y nos da que la, los flujos terminan llegando hacia mercados emergentes en general, más o menos 12 meses después de que se dan las grandes inyecciones monetarias de los países desarrollados. Entonces, falta un tiempo, ¿no? Yo no esperaría que esto sea muy rápido. Y como digo, el tema político va a jugar un rol bien importante. O sea, si ustedes me preguntan, seguramente algunos van a hacer apuestas, pero que un offshore entre con fuerza a Chile a 2 meses del plebiscito constitucional, o que entren durísimo a Perú a contados 7 meses más o menos, 4, 3, sí, 7, 8 meses de elecciones generales en Perú, cuando ni siquiera un candidato con alta probabilidad es el presidente, pues es difícil, ¿no? Entonces yo creo que los inversionistas van a ser muy selectivos. Creo que al final, o sea, al final es un año, año y medio adelante, cuando se vaya decantando un poquito todo el tema político, vamos a tener flujos ingresando con más fuerza en la región. O sea, la respuesta es neto, neto. Yo esperaría que ganen más el efecto liquidez llegando plata. Lo que pasa es que no esperaría que sean grandes recursos, no en el muy corto plazo, como sucedió años atrás, ¿no? Particularmente por esos temas idiosincráticos que estoy mencionando. Pero en el neto yo esperaría que llegue dinero, a no ser que pase algo pues, terrible con el tema político hacia adelante, que es así, pues es muy difícil de proyectar. ¿Cómo se proyecta el desempleo en 2021? ¿Y qué sectores ayudarán a impulsar la recuperación? Esta pregunta es súper, súper interesante, muchas gracias. Nosotros vemos que la tasa de empleo va a quedar este año muy cerca de los niveles actuales, probablemente caiga un poco. El desempleo en Perú es una economía más volátil, por lo que les decía, porque es más informal, entonces la gente entra y sale del mercado en línea con el tema de las cuarentenas y demás. Entonces podemos ver como más volatilidad. Chile y Colombia menos. Colombia de todas maneras es mucho más informal que Chile. Pero nosotros esperaríamos, por ejemplo, que en el caso de Perú, la tasa de empleo que hoy es 16%, sea casi triplicado, es una locura. En los últimos 5 meses, quede por ahí bordeando 11-12% este año. Colombia, la tasa de empleo está al 20 hoy, esperamos algo cercano al 17 este año. Y en Chile, que está alrededor del 11, quede bordeando esos niveles este año. Ahora, el otro año va a haber una leve caída. Y digo leve, no esperaría que fuera muy, muy grande, porque el empleo siempre tiene un rezago, ¿no? Y los empresarios no van a tomar decisiones hasta que no, seguramente yo esperaría hasta que no recuperen su producción. Y la producción solamente se va a recuperar casi que en año y medio, 2 años, los niveles del 2019. Entonces, algo de recuperación va a haber, pero no va a ser completa. De hecho, creemos que el desempleo alto va a estar por varios años, precisamente por ese efecto rezago y porque las empresas se están acostumbrando a la virtualidad, al trabajo remoto,
a la tecnología y eso va a generar un impacto adicional, ¿no es cierto? Entonces yo esperaría una leve caída. En general estamos esperando algo así como una caída de unos 4 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales en los países. Suena bastante, sí, 4 puntos porcentuales es bastante, pero es que las tasas de desempleo se han duplicado en todos los países, ¿sí? Entonces, de todas maneras, la tasa de empleo va a quedar mucho más alta de lo que venía siendo. Y eso hay que considerarlo. Sectores que van a ayudar a la recuperación, yo creo que el gobierno va a ser clave en todo el tema de infraestructura, construcción, cosas, como les decía, yo no veo al sector privado muy incentivado a tomar decisiones en el corto plazo, ni en el 2021, sobre todo con semejante calendario electoral, sobre todo en Chile y Perú. Entonces, el gobierno va a jugar un papel importantísimo ahí. Minería, petróleo, todo el sector exportador, creo que es el que va a terminar liderando la economía, básicamente porque uno sí espera que el resto del mundo, más allá de los temas políticos, el resto del mundo se recupere. Entonces, todo lo que tenga que ver con exportaciones, bien sea minería, petróleo o pesca o agricultura, debería ser un ganador, entre comillas, en lo relativo hacia adelante. Todo lo que tenga que ver con el sector público, donde esperamos planes de inversión para la reactivación. Y ya desde el punto de vista del sector privado, eh, pues digamos que la recuperación va a ser más lenta en lo demás, ¿no? Porque uno piensa en comercio, va a ser muy lento. Eh, Uno piensa en construcción privada, va a ser muy lento porque la demanda no está, básicamente, más allá de que el gobierno permita o no que se construya. Y bueno, servicios públicos va a estar bien, sector financiero va a estar bien, de hecho el sector financiero es vital en la recuperación económica y el sector va a seguir jalando, ¿no? Y la industria manufacturera, la parte interna va a ser rezagada, mientras que la que tenga vocación exportadora seguramente le va a ir mejor, ¿no? Esa es como la forma en que lo vemos. Eh, bueno, aquí surge una pregunta bien relevante que de hecho todos nos hacemos, todos los economistas, y es que si toda esta superinyección de liquidez puede llevar a una superinflación hacia adelante. La verdad es que esa fue la misma pregunta y la misma hipótesis que incluso muchos economistas tuvieron después de la crisis 2008-2009, porque por primera vez en la historia se inyectaron grandes cantidades de liquidez a nivel mundial y nunca llegó la inflación. Sí llegó la inflación, pero no la inflación real, no la inflación dentro de los bienes y servicios de la economía, llegó en activos de riesgo. Y ahí está el riesgo. El riesgo es que se inflen en exceso los activos de riesgo, acciones, commodities, bonos, ¿no? Y puede que pase otra vez algo similar. Esa es, digamos, la hipótesis que creo que mucha parte del mercado está pensando. Por eso Powell hoy dijo, como que más o menos no me preocupa tanto la inflación, porque de hecho esta crisis es mucho más fuerte en términos de actividad económica que la del 2008-2009 y por lo tanto es de esperar que la inflación de precios de bienes y servicios se demore más en volver, mientras que la de activos sí puede estar ahí. Entonces uno empieza ya a distinguir entre inflación de activos e inflación real. Yo no creo que haya una inflación real en los próximos años, 2, 3 años, la verdad no la veo porque el golpe fue tan duro que las empresas van a operar a excesos de capacidad durante un buen tiempo, pero sí, entonces el riesgo es, y lo decía al principio, es que tengamos más distorsiones en algunos activos de riesgo alrededor del mundo. Si ustedes se preguntan, pues respóndanse ustedes solos, yo siempre menciono esto. Eh, Ustedes miran, por ejemplo, el tema de la bolsa de Estados Unidos. ¿Ustedes cómo explican que estemos en la peor crisis en 100 años, con un desempleo de más de 20 millones de personas en Estados Unidos y la bolsa en máximos históricos como si nada estuviera pasando y como si la economía se fuera a recuperar pasado mañana? ¿Cómo explican eso? Bueno, pues la liquidez es la respuesta. Eh, Medidas de estímulo del gobierno, me preguntan. Yo básicamente lo que esperaría es vía gasto público, en la medida de lo posible, vía inversión, infraestructura, vía promover la construcción de vivienda, todo lo que tiene que ver con finca raíz comercial, por ejemplo, bueno, o no residencial, me refiero a salud, educación, eso seguramente va a ser el énfasis, temas ambientales. Yo lo veo más por el lado del gasto público. No veo recortes de impuestos, por el contrario.
yo veo aumentos de impuestos en todos los países. Lo que no se gastó el gobierno, que fue un monto históricamente alto para enfrentar esta crisis, alguien tiene que pagarlo. Y pues bajar impuestos eh, no sería una opción. Con la salida de dinero de las AFPs en Chile, ¿el gobierno qué auxilio dio? ¿Fue la medida más fácil para el gobierno? No, al contrario, el gobierno estaba en contra. El gobierno no quiso, él sabe que esto es súper populista y súper negativo en el mediano y largo plazo para la economía, como pensamos la mayor parte de economistas, pero fue una medida del Congreso. El Congreso pensó que básicamente las ayudas dadas, que han sido bastantes, Perú se ha gastado 12 puntos del PIB, o está en proceso de gastarse 12 puntos del PIB en ayudas. Es uno de los paquetes de ayuda más grandes en el mundo emergente. Y aún así al Congreso no le parece suficiente. Entonces, no fue una decisión del gobierno. El gobierno ha sido muy flexible en términos de gasto. Afortunadamente Chile tenía ese espacio fiscal y lo ha hecho. Pero bueno, como les digo, estamos en un tema donde, si ustedes me preguntan, pues el Congreso quiere torcer la mano a Piñera y sobre todo un Piñera muy desgastado políticamente, con una popularidad de no más del 20% en algunas encuestas, y con un plebiscito constitucional que se viene en 2 meses. Entonces, todo esto es, ustedes saben que todo esto tiene un cálculo político. Eh, inflación en Colombia, muy puntual. Vemos 1,5 este año, puede ser un poquito más alta, dependiendo de cómo se comportan los servicios públicos, porque tenemos la volatilidad inyectada por el gobierno, y es que el gobierno está controlando precios en todos los países. Entonces, si los libera o los vuelve a congelar, sobre todo en servicios públicos y los subsidios que da, la inflación se puede mover muy fuerte. Pero tenemos algo cercano a 1,5 de inflación este año en Colombia, cerrando el próximo año en 2,3. Como les decía, somos unos convencidos de que la inflación baja va a estar por un buen tiempo. Aquí una pregunta muy de Colombia. ¿Cómo ve el futuro de Colombia a raíz del recrudecimiento del ELN y disidentes de las FARC? Pues la verdad, no sé si es porque uno ya está acostumbrado, pero que haya un gran recrudecimiento, no. Efectivamente ha habido un incremento en violencia, pero no a niveles de los que veíamos antes, ¿no? Disidentes ha habido desde el principio. Se calcula que alrededor del 10-15% de los ex-FARC se han salido del acuerdo y han seguido combatiendo. Pero dicen los expertos que eso es una proporción normal después de un acuerdo de paz. El ELN sí sigue normal, digamos, en su lucha terrorista, porque no quieren un acuerdo de paz. Y bueno, con el presidente Duque, la verdad no hay que esperar nada con respecto a la paz, en mi opinión, porque ellos no, pues él no está de acuerdo, y recuerden que ellos tenían la bandera o contra el acuerdo de paz. Entonces, sí ha habido un incremento en la violencia contra líderes sociales. Esa es la parte más preocupante, pero ese era un riesgo que se corría desde que estaban firmándose el acuerdo, porque eso tiende a pasar en todos los países. Y el gobierno ahí sí, por alguna razón, no tengo ni idea por qué se dejó coger tanta ventaja. Es una tristeza lo que está pasando con la violencia de líderes sociales. Han matado más de 200 o 300 este año, lo cual es una locura. Y simplemente pienso que el país no es que esté echando reversa, está cambiando un poco como el tipo de violencia. La violencia ha bajado muchísimo en Colombia después de la firma del proceso de paz, pero lo que pasa es que no hay que descuidar el tema, ¿no? Y estas cosas, sobre todo cuando empieza un proyecto, un proceso preelectoral, en mayo del 22 tenemos elecciones, usualmente las guerrillas y demás se hacen sentir, ¿no? Entonces hay que monitorear eso. Por eso digo que todo este tema es más como político, y eso va a generar mucho ruido hacia adelante en nuestros países. Muchas de las preguntas que ya me hicieron o que están acá ya las respondí. Me preguntan que qué razones habría para la apreciación de las monedas del peso colombiano y de otras monedas para el 2021. Ratifico el comentario. Básicamente, la expectativa de gran inyección monetaria por parte de la Reserva Federal, y la expectativa de que hacia unos 8 meses ya realmente tengamos lo peor de la cuarentena atrás, de la crisis
sanitaria en general, sobre todo en el mundo desarrollado. Y eso debería permitir esa búsqueda por retorno de la que hablamos y que lleguen más recursos a nuestros países. Insisto, el disclaimer grande, el asterisco grande, tiene que ver con lo político, donde es muy difícil, si no imposible, hacer proyecciones. Bueno, voy a dejar ahí. La verdad que me están haciendo muchas preguntas por el lado de inversiones, pero no quiero entrar en eso porque, digamos, podría responderlas, les soy completamente honesto, pero ya llevamos hora y media de webinar y ya pues se nos están desconectando los clientes. Adicionalmente, pues la idea del webinar era más lo macro y hemos tenido muchos webinars desde el lado de activos, entonces tendremos seguramente algunos más en los próximos días. De todas maneras, a través de su comercial pueden transmitir las preguntas y con muchísimo gusto las podemos responder. Les agradezco muchísimo por haberse conectado, por habernos aguantado todo este tiempo y nos vemos en una siguiente ocasión. En un mes seguramente estaremos nuevamente. Un abrazo grande y que esté muy bien.